Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el podcast Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Y recuerda que aparte de este podcast también tengo una newsletter en que te puedes suscribir en quieroserrico.com/lista. Así que ya sabes, apuntarte es muy fácil y darte de baja, pues, si no te gusta lo que te mando, pues también es muy fácil. Y hoy tenemos una entrevista. La entrevista de hoy es a Mr. Snake Inversionista. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal todo? Muchas gracias por darme la oportunidad y nada, contento de poder conocernos un poco más. Perfecto, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de inversiones, de qué es, cómo inviertes, qué es lo que te gusta invertir y también de ese negocio, vamos a llamarle paralelo, o esa segunda actividad que tienes, o segunda y tercera, y que te está, bueno, que te estás ganando un dinero extra que nunca está nada mal. ¿Es así? Sí, exacto. Sí, vengo aquí un poco a hablar de zapatillas, de finanzas y de la moda porque siempre me ha gustado. Bueno, para situarnos un poquito más, sé que quieres mantener bastante tu anonimato y todas estas cosas, pero cuéntanos un poquito sobre ti, tu edad, qué haces actualmente y estas cosas. Sí, por supuesto. Bueno, pues yo soy Martín, tengo 23 años y actualmente estoy terminando mis estudios en Administración y Dirección de Empresas. Em, bueno, como siempre digo, se intuye por mi acento, ¿no? Que soy gallego y estudio ADE, la sección bilingüe, en el grado en la Universidad de Coruña. Actualmente vivo con mis padres y nada, estoy a un par de asignaturas y el trabajo de fin de grado, pues de terminar mis estudios. Genial, genial. Bueno, pues ya sabemos un poquito tu situación familiar y personal, ya más o menos nos podemos hacer un poco una idea. Y cuéntanos un poco, eh, bueno, para tener también una referencia. ¿Eres de familia millonaria o te has tenido que ganar la vida por ti mismo? No, ojalá, ojalá. Bueno, mi padre trabaja en banca tradicional y mi madre, ambos son economistas, mi madre también trabaja en una gestoría bastante humilde en mi ciudad. Y bueno, a ver, yo considero que no he tenido ningún problema, siempre he tenido una buena educación y dentro de las posibilidades de mi familia, pues he podido, por ejemplo, estudiar otros idiomas y practicar deportes, que es algo que siempre en mi casa se ha inculcado. Entonces considero que, bueno, una familia humilde y normal. Por supuesto que cuando eres pequeño pues no eres consciente, pero conforme te vas haciendo mayor pues te das cuenta de que la vida no es tan fácil y que, joder, que pues criar a dos, porque tengo también un hermano menor, ¿no? Criar a dos hijos pues siempre es complicado. Sí, y más lo vas a saber, supongo, si tienes hijos en el futuro. Sí, Eh, veremos, sí. sí, criar a dos es complicadillo. Pero bueno, es un deporte también. Y el tema de las inversiones, ¿cuándo te interesó el mundo de las finanzas? Aparte de que te puede venir un poco de familia. Bien, pues efectivamente sí que un poco viene de familia. Especialmente mi padre al trabajar en banca, pues siempre ha estado vinculado en mayor o menor medida a las inversiones. Pero bueno, todo ello comenzó, diría que a partir de, sin yo ser un inversor experto, ni mucho menos, diría que comenzó en 2019, 2020, en época de pandemia sobre todo, pues porque yo justo ya era mayor de edad en ese momento. em, Estaba autorizado, bueno, de hecho mi padre solo estaba autorizado, era bueno, sí, el autorizado en una de mis cuentas corrientes y digamos que ya pues fue un poco dar el paso, ¿no? Y gestionar un poco el poco dinero que tenía por aquel entonces. Y, y nada, pues mi padre sí que es cierto que en su día fue pues reuniendo el dinero, por ejemplo, de cumpleaños, la comunión y pequeños ahorros, pues quizás alguna paga extra y tal, a algunas acciones en bolsa. Y a partir de ese momento que cumplí los 18 años, pues fui consciente y dije, bueno, es cierto que podría tener más dinero, también podría tener, no podría tener nada,
y a partir de ahí pues empecé un poco a preocuparme, ¿no? Bueno, preocuparme tampoco, a, a leer sobre inversiones y a hacerme pues un pequeño hueco en este mundillo. Ujú. Pues la verdad es que me parece muy interesante, ¿no? Un poco lo que has contado, porque de hecho es una pregunta que se me repite bastante, que mucha gente pregunta, ¿y qué hago con el dinero del niño? ¿Se lo pongo a su nombre? ¿Lo pongo a mi nombre? Y luego no sé qué. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo, es solo un caso aislado, nunca se sabe lo que te puede pasar a tu hijo, pero bueno, que al final les ayuda también a ver hacerse responsables de sus propias Sí, inversiones. sí, sí, totalmente. Yo la verdad es que, hombre, todavía soy muy joven, ¿no? Pero probablemente en la medida de lo posible intentaría también pues destinar parte de ese dinero y que llegado a la mayoría de edad pues él se lo gestionara como quisiese, pero bueno, siempre tratando, como me han educado a mí en definitiva, siempre tratando de no derrochar y de pues invertir en salud, en formación y en idiomas, que yo considero que es muy importante. Ujú. Y a día de hoy, ¿cómo inviertes tu dinero? ¿Qué estrategias estás siguiendo? Bien, pues la verdad es que ahora mismo, como no estoy muy sobrado de tiempo, la verdad es que no es que tenga muchísimo tiempo, sobre todo para llevar traqueo, por ejemplo, de acciones bueno, de empresas. Siempre me gusta pues leer annual reports, ver guidance y tal, y leer bueno, sobre economía y demás, pero actualmente como estoy pues bastante ocupado en general, em, lo que tengo planificado es aportar semanalmente a dos fondos indexados. Tengo también parte de mi liquidez, diría que aproximadamente un 50% de mi patrimonio lo tengo en diversas cuentas remuneradas, porque bueno, sí que es cierto que como ya trataremos más adelante, pues el tema de la reventa me ha ayudado para, por así decirlo, capitalizarme, ¿no? Pese a que soy bastante joven y em, prefiero destinar una parte de mi liquidez en esta remuneración, porque actualmente como no tengo nada y considero que, bueno, que la situación económica y geopolítica actual está un poco en el limbo, pues prefiero destinar parte de mi patrimonio a la liquidez, que también es una manera, un método de inversión, aunque parezca Ujú. que no. Y luego también tengo una humilde cartera de acciones, que bueno, realmente son 6 títulos actualmente. Y también he comenzado a hacer DCA. Bueno, DCA no, porque no es con dólar, ¿no? Sería con euro. eh, en criptomonedas, en Hedera y en Bitcoin. Pero bueno, esto supone un porcentaje muy bajo de mi patrimonio y lo seguirá suponiendo porque, bueno, em, prefiero mantenerme un poco en un perfil más bajo. Y luego, por supuesto, también pues un porcentaje de mi patrimonio está destinado a la compra de calzado de sneakers. Ujú. ¿Qué le dirías a esa gente, a tus amigos que quieren empezar a invertir y no y no sé, no se atreven, no dan el paso? ¿Qué les recomiendas? ¿Por dónde empezar? Bueno, yo entiendo que al principio es complicado porque sí que es cierto que considero que bueno, en la sociedad en la que vivimos no es que sea algo de lo que se trata con mucha frecuencia, pero sí que es cierto que yo creo que un buen paso al principio es rodearte de gente a la que le guste o que tenga mayor o menor conocimiento, pero creo que siempre influye, porque cualquier tema en la vida que sea desconocido para nosotros, eh, pues considero que siempre va a ser más difícil que convencemos a indagar, a informarnos y adentrarnos en él por nuestra cuenta. Yo, en mi caso, pues sí que es cierto que mi padre, trabajando en banca y siendo graduado en economía, pues siempre ha sido una persona a la que he podido consultar, ya más allá de recomendaciones de inversión, pues para, por ejemplo, dudas en lo relativo a economía, a fiscalidad, a contabilidad y demás.
Y bueno, yo personalmente tengo un par de amigos que sí que alguna vez me han dicho, oye, mira, Martín, ¿cómo puedo empezar a invertir? Tengo un muy buen amigo que me dijo, oye, ¿sabes qué es esto de los fondos indexados? Y yo obviamente pues le dije que no doy recomendación alguna, ¿no? Porque bueno, al final cada uno gestiona su dinero como le apetece, pero yo le dije, mira, pues lo mejor que puedes hacer es, en mi humilde opinión, eh, emplear, yo qué sé, brokers como MyInvestor y lo que sí, infórmate un poco antes, estudia un poco cómo es el funcionamiento de un fondo indexado, qué replica, las comisiones que pueda tener, las gestoras que gestionan los fondos y bueno, las ventajas o inconvenientes a nivel fiscal o lo que sea y a partir de ahí pues saca tus propias conclusiones y sobre todo organización. Yo creo que eso también es muy importante. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Hablando un poco ya más de tu vida y de tu negocio de reventa, cuéntanos un poquito, ¿qué es exactamente este negocio? Para si alguien no sabe exactamente de qué estamos hablando, y luego ya empezamos a comentar un poquito de cómo empezar en este negocio. Bien, pues bueno, bueno, me dedico, sí, sí se le puede decir así, ¿no? Como side hustle, como hobby para buscar y sacarse unos ingresos extras, pues me dedico a la reventa de zapatillas, de calzado deportivo, lo que se le llama en inglés como sneakers. Em, y bueno, todo esto comenzó en 2021 porque, como ya he comentado en alguna ocasión en Twitter, pues quería ser un poco más independiente y no tener que depender tanto de lo que me pudieran pasar mis padres, pues ¿no? Para estar, en aquel momento estaba en Coruña, en un piso de estudiantes, y a partir de ahí comenzó, porque a mí siempre me gustó la moda y siempre me gustó comprar online, buscar gangas y buscar ofertas, y comenzó todo así. Obviamente no disponía de un capital muy amplio y comenzó también pues en outlets online y en outlets físicos. Aquí en Coruña, tú bien lo sabrás, ¿no? Ujú. En Culleredo creo que hay un outlet físico y comencé así. Yo iba a los outlets, buscaba pares que o bien por precio o bien por rareza, por así decirlo, fuesen interesantes para venderlos por una plusvalía. Y bueno, comenzaba así. Por aquel entonces, esto también va ligado de la mano de que no tenía muchísima liquidez. Por aquel entonces me guiaba única y exclusivamente en los plazos de evolución de los retailers para minimizar el riesgo y no acumular stock. Es decir, yo si iba a un outlet tanto físico como online y tenía 30 días para devolver un producto, yo intentaba lo que se le conoce como un flip, que bueno, también se puede hacer en inmuebles y demás, y era intentar vender esa zapatilla en el menor tiempo posible, aprovechando los plazos de evolución, pues para no acumular stock. Ujú. Muy interesante. No sé si sabes la historia de Zappos, que es una famosa tienda, bueno, en Estados Unidos que acabó comprando Amazon por una millonada. Eh, Sus creadores, cuando la fundaron, iban a las zapaterías, sacaban fotos, las subían a internet y luego si las vendían, iban a comprarla y las enviaban. Sí, yo eso también lo he hecho en alguna ocasión, el dropshipping que se le llama, y no lo conocía, la verdad, no tenía ni idea, pero ya ves que siempre hay algún sitio que donde sacar tajada y ojalá, pero bueno, también como comentaré más adelante, esto, pues bueno, no es algo a lo que me gustaría dedicarme, sí que me gusta, pero bueno, considero que actualmente es difícilmente más escalable de lo que ya he hecho, pero bueno, Ujú. no conocía la empresa, la verdad es que muy interesante. Si alguien quiere seguir un poco tus pasos, dar estos primeros pasos para dedicarse a la reventa, sea de calzado o sea de otro tipo de productos, ¿cuáles serían los primeros pasos para empezar? ¿Qué le recomendarías para ir seguro, pero también para, bueno, ir más o menos no muy perdido? Sí, slow but steady, como se diría en inglés. Pues bien, yo sí que es cierto que a mí me gustaría mencionar primero de todo que, bueno, yo he visto que hay
bastantes nichos y tal de venta online donde se puede hacer dinero, pero en mi caso yo solo he tocado tres patas, que han sido, en primer lugar, el calzado. Posteriormente tuve también un paso que fue relativamente breve y esporádico en ropa nueva, principalmente que la compraba en outlets, Ujú, y también un muy breve paso en ropa vintage. Entonces, bueno, si quieres lo comento más adelante. Actualmente solo me centro en calzado, pero bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero básicamente, por ejemplo, la ropa vintage pues fue un absoluto desastre. Bueno, absoluto desastre no lo categorizaría como absoluto desastre, pero no fue una inversión muy buena y pues lo dejé de lado. ujú. Entonces, ¿tú crees que lo de especializarte, dedicarte solo a un nicho muy concreto, merece más la pena que disparar un poquito a todo? En mi opinión sí, pero bueno, también probablemente mi opinión esté un poco sesgada en base a, por así decirlo, digamos que haber tenido suerte y encontrar un nicho en el que me sintiese cómodo y donde pudiese rentabilizarlo de manera rápida. Entonces, bueno, yo, como te comentaba, solo he probado estos tres nichos, entonces no puedo dar unas claves, pero sí que es cierto que yo intentaría, sobre todo, pues en primer lugar, buscar en fuentes como YouTube, porque muy probablemente, eh, aunque nosotros pensemos como individuos que hemos descubierto América, muy probablemente haya alguien detrás que ya haya dado con esa tecla. Ujú, Y YouTube, por ejemplo, es un buen sitio para comenzar a ver, ya que sea blogs, tutoriales y demás. Y luego, por supuesto, actualmente también diría que las redes sociales son un buen punto de partida, porque, por ejemplo, en mi caso, hay algunos creadores de contenido, unos quizás son un poco más vendehumos y otros sí que es cierto que pues se dedican, por ejemplo, única y exclusivamente a la reventa, pero quieras que no siempre se puede sacar algo en positivo de todos ellos. ujú. ¿Y merece la pena estar liado todo el día con entregas, envíos y sobre todo con temas de, vamos a llamar atención al cliente, de que alguien te pregunta no sé cuánto, del precio, de te están regateando? Bueno, no sé, ¿merece la pena? Sí, ¿Cuál es bueno, tu opinión? pues a ver, todo depende también. ¿Es para todo el mundo o no? Yo creo que te tiene que gustar un poco lo comercial, las ventas y tienes que tener algo de paciencia. Sobre todo porque, bueno, yo principalmente a día de hoy vendo en Vinted, que es un marketplace donde se puede comprar calzado y ropa tanto nueva como de segunda mano. Em, Depende un poco también del marketplace donde operes. En mi caso, Vinted sí que es cierto que bueno, en ese sentido no es el marketplace más serio porque es posible regatear y es una práctica bastante habitual, especialmente en los españoles que, bueno, somos bastante pícaros para eso. Y yo, a ver, sí que es cierto que en mi caso creo que compensa porque, bueno, no le dedico tanto tiempo, especialmente desde que me centré en, por así decirlo, aprovechar las economías de escala eh, a- en todos los aspectos, tanto a la hora de comprar, pues bien comprando, vamos a decirlo, al por mayor, porque yo no compro al por mayor, pero si anteriormente compraba uno, dos, tres pares, pues ahora quizás compro 5 o 6 y veo que un producto tiene rotación de stock, porque así me envían todo en el mismo paquete, me llega todo el mismo día y al ser productos iguales o muy parecidos, pues realmente no pierdo mucho tiempo a la hora de sacar fotos, ya que intento aprovechar para tener, por ejemplo, un número mínimo de zapatillas, pues de 5 o 6 zapatillas para dedicarles a media horita que me puede llevar echarle fotos a 5 artículos y subir todo de una. Lo mismo para el tema de comprar, pues porque aprovechando las economías de escala yo puedo reducir costes, ya sea, por ejemplo, pues porque algunas empresas tienen envíos gratuitos a partir de 100 euros, porque otras a partir de X cuantía a veces te proporcionan un 10, un 20, un 25% extra adicional y al final, al yo aprovechar estas economías de escala para comprar, vamos a decirlo, en mayor cuantía, puedo vender individualmente esas zapatillas con un precio unitario menor y por tanto con más márgenes.
Sí, sí, me parece estupendo, ¿no? Al final, pues ir aprovechando o ir analizando el negocio y ir aprovechando pues todas esas pequeñas ventajas o oportunidades que Sí. van apareciendo. Luego también utilizo, por ejemplo, el cashback a la hora de comprar, pues para subsanar, por así decirlo, ciertos gastos recurrentes que pueda tener, como por ejemplo publicidad en Vinted. Y luego también, por ejemplo, pues lo que comentaba antes, aprovecho el tema que también lo hilo un poco con el tema de la sostenibilidad y tal. Unos pueden decir, jolín, pues eres un rata y tal, pero por ejemplo, yo no compro cajas para embalar, únicamente compro cinta de embalaje. eh, em, Porque, bueno, considero que es relativamente fácil conseguir cajas, ¿no? Y en primer lugar, pues por temas de sostenibilidad, en segundo, ¿por qué no? Porque reduzco costes y por tanto Ujú. aumento márgenes. Un buen truco. Y Sí. aparte de tus estudios, de la reventa, también tienes un servicio de asesorías personalizadas. Cuéntanos un poco más, ¿qué es este servicio? Bien, pues esto comenzó aproximadamente en octubre del año pasado, porque, bueno, sí que es cierto que ya voy a hablar a modo cronológico desde que yo empecé. Yo tuve un paso muy, muy, muy bueno con el tema de la reventa de zapatillas a finales de 2022. Em, Tuve meses muy buenos, de hecho el mejor mes fueron prácticamente 3.000 euros de beneficio y hubo algún día, de hecho el día que más zapatillas vendí fueron 7 zapatillas, todo en Vinted, es decir, fueron épocas muy buenas, y sí que es cierto que fue algo muy esporádico y a partir de ahí pues se estabilizó todo más, pero independientemente de ese boom en ese periodo de tiempo, yo vi una oportunidad y sí que, bueno, consideraba que mi información es valiosa en mayor o menor medida y dije, pues voy a intentar ayudar a gente. Yo me abrí la cuenta de Twitter, la verdad es que mi intención no era monetizar nada y yo no soy muy partidario de, pues bueno, andar en polémicas e intentar crecer como la espuma, me da un poco igual y mi intención no era asesorar a la gente, pero bueno, se dio la situación que una persona en Twitter me abrió al DM y me preguntó si yo llevaba gente y bueno, a raíz de eso comenzó todo. Em, Tengo básicamente un grupo, bueno, dos grupos privados en WhatsApp donde comparto toda la información, además de hacer un asesoramiento a la gente que está en el grupo. Y bueno, por suerte al principio sí que me creaba bastantes dudas, ¿no? Y bastante, vamos a llamarlo presión, porque bueno, al final eh, pese a que yo era consciente de que mi información es valiosa por todo el track que hay detrás, ¿no? En los años que llevo haciendo este hobby, llamémoslo, pues siempre tienes la incertidumbre del que dirán, de que, bueno, no sabes cómo valorarán el resto de tu trabajo, pero pese a que ahora sigo tomándome, vamos a llamarlo como trabajo, ¿no? En serio y bueno, hace escasas semanas hablé también con un chico que por desgracia va a dejar las asesorías por temas personales, pero bueno, me dijo que la atención con él y el servicio que daba era prácticamente inmejorable y bueno, todo esto siempre pues te ayuda a no dejar las cosas, porque bueno, siempre entran dudas y, y a veces pues dices, ¿y yo por qué sigo con este proyecto? Sí, creo que sé un poco de lo que hablas. Sí. Y bueno, ¿cómo gestionas un poco el tiempo entre todas estas cosas? Pues la verdad es que es complicado. Es complicado porque yo soy una persona bastante activa. Supongo que como tú también veo que te gusta un poco pegarle a muchos palos. Ajá. Me gusta el deporte. Llevo un par de años en el gimnasio entrando más o menos en serio. También tengo pareja, intento ver a mis amigos siempre que puedo y si bien es cierto que ahora mismo estoy en una etapa académica en la que tengo bastante tiempo, he aprovechado para ese tiempo libre que tengo, dedicarlo un poco a todo. Por supuesto, ocio y vida personal, pero también pues deporte, formación, porque también estoy en la escuela de idiomas con el inglés y bueno, el tema de la reventa y de las asesorías. Entonces, es complicado, pero bueno, intento gestionarlo en la medida de lo posible. Sí que es cierto que obviamente me considero una persona ciertamente constante, pero por supuesto
todos somos humanos y hay semanas en las que pues uno no puede estar pendiente del deporte, de los amigos o de lo que sea, pero bueno, en lo personal, por ejemplo, con el tema de las asesorías, sí que intento, en la medida de lo posible, em, ofrecer un buen trato y prácticamente diario. Ujú. Un poco lo que más me ha sorprendido de tu servicio es que a veces, bueno, intentamos montar un negocio, nos complicamos o no damos el paso porque no sabemos cómo empezar y tal. Y bueno, en tu caso tienes un perfil en redes sociales, de ahí tienes un enlace a un Google Form y de ese formulario, pues nada, explicas un poco las condiciones, si quieres trabajar conmigo y tal, para filtrar un poco al cliente y ahí al servicio. La verdad es que me ha sorprendido lo que nos intentamos complicar a veces cuando realmente es mucho más sencillo. Sí, yo la verdad es que, bueno, realicé el formulario porque bastante gente me preguntaba por privado y no, como que no quería repetirme una y otra vez y quería, por así decirlo, que hubiese cierta constancia, ¿no? Sobre las condiciones, mi manera de trabajar y lo que ofrecemos, bueno, lo que ofrezco, pues quería, en la medida de lo posible, profesionalizarlo creando el Forms para que, bueno, en primer lugar, la gente tuviese una mejor idea de cómo funciona y en segundo también lo que comentas tú, pues para establecer ciertos parámetros de qué perfiles a mí me interesan y cuáles no, o en cuáles es posible y viable, pues comenzar, porque yo la verdad, si por algo me caracterizo, al menos en lo que es mi perfil en Twitter, es por la transparencia y a mí no me gusta vender la moto y bueno, obviamente es sentido común, yo no trabajo con experiencia y trabajo con, con resultados detrás y por supuesto el típico ejemplo que me puede venir de una persona joven que apenas tiene ahorros, pues si una persona me dice que tiene un capital para comenzar con la reventa de 500 600 800 euros, pues yo voy a ser el primero que le diga, mira, tío, sinceramente no vas a ningún lado porque prácticamente no vas a poder diversificar tu portfolio y es complicado tener una rotación medianamente alta de productos, entonces no te va a compensar porque en mi caso el ticketing de las asesorías considero que es medio alto. Sí que es cierto que hay algunos otros grupos que, bueno, de reventa que lo tienen más bajo, pero también hay que poner un poco en balanza em, que esos grupos de reventa en ocasiones tienen 200, 300 personas y que al final, pese a que tienen herramientas que te permiten monitorizar pues, posibles restocks, posibles drops y demás, hay muchísima competencia. Y yo al final tengo un servicio que está muchísimo más cerrado y donde existe la posibilidad en ciertas ocasiones de comprar productos que prácticamente compramos solo nosotros. Entonces, bueno, hay que ponerlo un poco en la balanza. Al final hay más asesoramiento y más posibilidad de, si uno da en la tecla, pues de llevarse prácticamente todo el pastel. Ujú. Muy bueno. Y bueno, si alguien que nos está escuchando le gusta lo que haces y quiere seguir un poco tus pasos, quiere copiar, vamos a decir, quiere copiar un poco lo que haces, ¿qué le puedes recomendar? Bien, pues en primer lugar vamos a hacer un poco de spam, ¿no? Me puedes seguir en Twitter, arroba captain barra baja sneakers. Eh, y luego también les recomiendo, como comentaba antes, dependiendo de lo que te gusta. A mí en mi caso es que de por sí siempre me ha gustado la moda y las zapatillas. Em, por ejemplo, algo que yo hago bastante o que hacía bastante, ahora ya quizás no tanto, es seguir a bastantes creadores de contenido, influencers, en lo relativo a la moda, porque eso a veces en ocasiones te ayuda a anticiparte a posibles demandas, perdón, a posibles tendencias y esto a su vez te puede ayudar a hacerte una idea sobre qué productos, qué accesorios puedan tener demanda o puedan tener salida en un futuro. Y luego también lo que siempre digo, mucho ensayo y error. Yo sí que es cierto que con el tema de la asesoría estoy facilitando la información y ese know-how al final pues es lo que vale, ¿no? Pero yo no tenía ni idea de la reventa y yo comencé pues yendo yo solo con una bolsa de IKEA a un outlet físico a buscar a ver qué había. Entonces
también hay que ser un poco echado para adelante y sí que es cierto que el perfil en su mayoría de gente que me contacta es gente que pues que ambiciosa en ese sentido, pues que quiere sacarse un dinero extra y que en ese sentido no les vale únicamente con trabajar pues de 9 a 2 o el horario que sea. Entonces, yo también es algo que agradezco bastante. Y para terminar, si queremos saber más de ti, bueno, ya nos has dado un poco tus indicaciones, tus reseñas. Dejaré el enlace en las notas de este podcast y nada, si quieres añadir algo más, pues es tu momento. Pues nada, que invito a la gente a que me siga en Twitter si quiere, porque realmente es el único medio donde hablo sobre economía, finanzas y sobre todo sobre zapatillas. Y bueno, espero que le haya ayudado, le haya despertado la curiosidad a alguno de nuestros oyentes y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ya no solo en lo referido a las asesorías, que bueno, yo, como tú bien comentabas, por ejemplo, en la introducción con el tema de la newsletter, yo no obligo a nadie a contactar mis servicios y el que quiera, bienvenido sea. Pero bueno, que los invito, por supuesto, a que me lean en Twitter porque siempre se puede aprender algo sobre, en este caso, pues la reventa de zapatillas. Pues muy bien, pues dicho todo esto, ya nos despedimos y te espero aquí el próximo viernes en un nuevo podcast de Quiero ser rico. Hasta luego. Chao, gracias.